Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente mi nombre es Miguel y en este video me gustaría abordar de manera sencilla los sistemas de distribución y clases de acometidas más comunes sin adentrarnos en conceptos complejos. El objetivo es explicar y entender algunos conceptos básicos relacionados a los diferentes sistemas de distribución y clases de acometidas al momento de realizar instalaciones eléctricas de patiorímetros o medidores de energía y poder identificar de esa manera los distintos esquemas de conexión y no confundirnos cuando leamos monofásico trifilar, bifásico trifilar, etcétera, etcétera. Bueno, primero que todo, definamos qué es un sistema polifásico o polyphase system. Un sistema polifásico es aquel que tiene dos o más sistemas monofásicos. ¿Pero qué es un sistema monofásico? Es un sistema de generación, distribución y consumo de energía eléctrica formado o conformado mayormente por una única fase. Para hacer de este tema mucho más comprensible, podríamos atrevernos a decir que una fase representa a un solo devanado. El transformador monofásico se compone de un solo devanado en su lado primario y de un solo devanado en su lado secundario. Ahora bien, ¿qué es un sistema bifásico? Es un sistema de generación, distribución y consumo de energía eléctrica formado por dos sistemas monofásicos o fases, separadas geométricamente 90 grados. El sistema bifásico original es antiguo y fue desplazado o desalojado por el actual sistema trifásico, el cual ofrece más rentabilidad y economía. Para calcular la tensión de línea, es decir, de fase a fase de un sistema bifásico, se multiplicaba la tensión de fase por la raíz cuadrada de 2. Hoy día se podría decir que bifásico es una derivación de dos fases y un neutro provenientes de un transformador trifásico, del cual se toman dos de los tres devanados de su lado secundario. ¿Y qué es un sistema trifásico? Es un sistema de generación, distribución y consumo de energía eléctrica formado por tres sistemas monofásicos o fases desfasadas o separadas geométricamente 120 grados. Un transformador trifásico se compone de tres devanados en su lado primario y de tres devanados en su lado secundario. Para calcular la tensión de línea, es decir, de fase a fase trifásica, asumiendo que el transformador está conectado en estrella, se multiplica la tensión de fase por la raíz cuadrada de 3, que es 1.73. Ahora referenciemos la tensión de fase a 120 voltios y 120 voltios multiplicado por 1.73 igual 207.6 voltios, que comúnmente se redondea a 208 voltios. En esencia podemos decir que la tensión de línea bifásica actual es igual a la tensión trifásica. A lo largo del mundo existen algunos niveles de tensión que van de acuerdo a la localidad geográfica o el país. Por ejemplo, aquí en Colombia manejamos 120 voltios, tensión monofásica, es decir, de fase a neutro, y trifásica o bifásica 208 voltios. En México 127, 220, Chile 220, 380, España 230 y 400 voltios. El que los niveles de tensión sean diferentes de un lugar a otro tiene que ver principalmente con las necesidades técnicas y económicas de la instalación. En esta gráfica podemos apreciar un sistema monofásico que se compone de un solo devanado y se representa con una onda senoidal alterna. Acá tenemos una gráfica correspondiente a un sistema bifásico, el cual consta de dos devanados separados a 90 grados y se representan con dos ondas senoidales alternas. Y finalmente en esta gráfica podemos ver un sistema trifásico, el cual se compone de tres devanados desfasados o separados a 120 grados y se representa con tres ondas senoidales alternas. Ahora veamos las clases de acometidas. Primero que todo debemos aclarar que cuando hablamos de monofásica, single phase, bifásica, two phase, trifásica, triphase, tetrafásica, four phase, hexafásica, six phase, dodecafásica, 12 phase, nos estamos refiriendo al número de fases. Y cuando hablamos de bifilar, trifilar, tetrafilar, cuadrifilar, pentafilar, etc.,
nos estamos refiriendo al número de hilos o cables. Ahora, podríamos preguntarnos ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una acometida monofásica bifilar o One Single Phase Two-Wire System? Bueno, básicamente que se compone de un conductor de fase más un neutro. Monofásica trifilar, One Single Phase Three-Wire System, que se compone de dos conductores de fase, es decir, que provienen de la misma fase o devanado, más un neutro. Bifásica trifilar, Two-Phase Three-Wire System, que se compone de un conductor por cada una de las dos fases más un neutro. Hago la aclaración nuevamente proveniente de un transformador trifásico. Hoy día, bifásico cuadrifilar, two-phase four-wire system, que se compone de dos conductores por cada fase. Este es un sistema que ya está obsoleto y pues eh, era muy común en generadores como tal. Bifásica pentafilar, two-phase five-wire system. Este sistema como tal me llamó mucho la atención al tropezarme con él leyendo la norma norteamericana en su artículo 240B3 o 2061 y se compone de dos conductores por cada fase más un neutro. Comúnmente se utilizan dos transformadores monofásicos para conformar un sistema bifásico pentafilar a través de una configuración denominada conexión Scott. Trifásica trifilar, three-phase three-wire system, tres conductores, un conductor por cada una de las tres fases individuales. También tenemos la trifásica cuadrifilar, four-wire delta connection. Básicamente esta conexión se obtiene comúnmente de un transformador conectado en triángulo y son dos conductores provenientes de una sola fase más el conductor neutro derivado del punto central de la misma fase o devanado, más un conductor fase perteneciente a otro devanado. Y la más común hoy día, que es la trifásica tetrafilar, que es three-phase four-wire system, se compone de cuatro conductores, un conductor por cada fase, es decir, por cada una de las tres fases, más un neutro. Este es un transformador monofásico. A veces es muy frecuente escuchar a muchas personas llamar bifásico al suministro en baja tensión de 3 hilos, uno para cada bushing, que se obtiene de este transformador monofásico. Sin embargo, eso no es del todo correcto, ya que este transformador entrega una tensión de 240 voltios de un extremo a su otro extremo del mismo devanado secundario, que si se divide entre dos mediante un punto común o punto neutro, obtendremos dos valores de tensión, cada uno a 120 voltios, pero ambos hacen parte del mismo devanado o fase, el cual conforma un sistema monofásico. Es por eso que no hablamos de dos fases independientes, sino de una sola fase, por decirlo así, dividida en dos partes y a cada conductor saliente de cada uno de los extremos del devanado secundario se le denomina conductor de fase más no fase. Por tanto, al suministro que alimenta una instalación conformada por un conductor de fase más un neutro, la llamamos monofásica bifilar, y a una instalación conformada por dos conductores de fase más un neutro, desde un transformador monofásico, claro está, la llamamos monofásica trifilar, más no bifásica en ningún momento. Por otra parte, este es un transformador trifásico, del cual obtenemos una tensión de fase de 120 voltios y de línea de 208 voltios. Como hemos explicado anteriormente, el sistema bifásico original es antiguo y poco usado, de allí que es aceptable llamar bifásico al sistema derivado de dos fases y un neutro desde un transformador trifásico, y trifásica sería una alimentación de tres fases. No obstante, la tensión bifásica es igual a la tensión trifásica, solo que el sistema trifásico aporta más potencia a la instalación. Entonces, para finalizar, cuando nuestra instalación se conforma de dos fases y un neutro desde un transformador trifásico, tendríamos un suministro bifásico trifilar. Por otro lado,
cuando solo nos llegan 3 fases, el suministro es trifásico trifilar. Y cuando el suministro se conforma de 3 fases y un neutro, a este se le denomina trifásico tetrafilar. Ya para concluir, aquí les muestro una imagen tomada del National Electrical Code, artículo 240, en donde se hace referencia al sistema bifásico pentafilar. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Si te gustó el video, déjame un like y suscríbete al canal. Saludos.